Buenas tardes, estamos de nuevo con el tema de qué pasará después de, con qué tendremos después de. Hoy queremos tratar un tema interesante con respecto a cómo es que vamos a estar después de. ¿Vamos a tener un cuerpo? ¿Será que tendremos un cuerpo? ¿O sencillamente seremos un fantasma? Hay muchas conjeturas al respecto. Hay unos que se ponen a divagar, a hacer conjeturas, pero ¿qué realmente nos dice la palabra acerca de este tiempo? Acerca de esta, llamarle época en que vamos a estar con Cristo después de. Eso, todo lo que hagamos, lo que pensemos, la respuesta tiene que estar aquí en la palabra. No podemos estar inventando y haciendo conjeturas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque lo más importante que nos dice, por supuesto, es que vamos a estar con Cristo. Eso es lo más importante y es lo que debemos desear. Pero los detalles que la Biblia no los explica mucho, no lo describe mucho, aunque sí hay pasajes en la Biblia que nos hablan de ciertas características que vamos a tener allá después de. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Abra su Biblia, espero que la tenga ahí delante, y vamos a ir leyendo algunos pasajes que nos dan una idea, una perspectiva de la apariencia que vamos a tener una vez hayamos pasado con Cristo. Es indudablemente que vamos a tener un cuerpo con características especiales. Esas características la Biblia nos los deja entrever con los diferentes hechos y eventos que van a ocurrir con la resurrección de Jesús. Vamos a reconocernos a través del Espíritu. Vamos a identificarnos con lo que el Espíritu nos hace identificar. La primera lectura bíblica que tenemos nos da una perspectiva acerca de esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versos 2 y 3, dice lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Aquí, por ejemplo, está hablando de la transfiguración de Jesús, en el cual ellos estaban asombrados de ver ese otro carácter de su maestro que ellos desconocían. Pero su asombro fue cuando reconocieron a Elías y reconocieron a Moisés. Aquí la pregunta sería, ¿cómo es que ellos pudieron reconocer a estos dos profetas? ¿Cómo los reconocieron? Porque nunca los habían visto. Ellos dos habían pasado hacía muchísimo tiempo, cientos de años. Si vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 40, encontramos el siguiente pasaje. Pablo está explicando acerca del cuando muere el cuerpo y cómo va a resucitar. Y él explica y dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, hay una diferencia entre un cuerpo espiritual y un cuerpo terreno. ¿Por qué? Porque en ambas apariencias incurren las
perspectivas o las características de los terrenales y las características espirituales para el cuerpo. Por eso cuando los discípulos se encontraron con Moisés y Elías, ellos lo reconocieron a través del Espíritu Santo. Ellos lo reconocieron porque aun cuando lo hubieran visto en su vida terrenal, no eran iguales. Quizás a Elías, que fue transportado. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa de esta vida, dice que el día de la resurrección, no inmediatamente, el día de la resurrección vamos a tener otro cuerpo. Otro cuerpo. Cuando vemos el caso repetimos, en Segunda de Reyes, el caso de Elías, Segunda de Reyes 2, el verso 11, dice lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es decir, Elías fue transportado al cielo en su cuerpo. O sea, Elías no vio la muerte. Él fue transportado al cielo en un torbellino. Lo que, según la Biblia nos habla más adelante, en otros aspectos, en otros tiempos y eventos, ese cuerpo de Elías fue transformado, porque dice Pablo ahí, en ese mismo capítulo de 1 Corintios 15, 40, que el cuerpo terrenal no puede heredar el reino de los cielos, porque es un cuerpo que está contaminado por el pecado. Dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, Elías no tuvo tumba porque fue elevado en su cuerpo, y antes de llegar, y eso sí es conjetura mía, su cuerpo fue transformado en un instante y fue llevado a la presencia de Dios. Pero los discípulos no lo conocían, nunca lo habían visto. Sin embargo, lo reconocieron cuando lo vieron hablando, conversando con el Señor Jesús. En la carta a los Filipenses, el capítulo Filipenses capítulo 3 y el verso 21 dice lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nuestros cuerpos van a ser transformados para que seamos, en esa imagen que vamos a tener, seamos iguales a la semejanza de Cristo en su estado glorioso. Por lo tanto, cuando Elías fue alzado, su cuerpo se transformó. Había una transformación en el aire, en el carro, en lo que Eliseo interpretaba como que era un carro de fuego. Un día, cuando lleguemos allá, le vamos a preguntar a Elías, dime, ¿cómo fue ese viaje hacia la eternidad? Me imagino que sería interesante, ¿no? Si es que ya no lo conocemos, porque dice que conoceremos tal y como somos conocidos. Pero ese es el aspecto. Va a haber un reconocimiento en el campo espiritual, que no lo podemos percibir, no lo podemos explicar, comprender, porque está profundo eso. Pero lo que sí sabemos es que al tener un cuerpo celestial, vamos a tener una apariencia de gloria junto a Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien? Hay otro aspecto, y es que, por ejemplo, dice el apóstol Pablo que Cristo es la primicia, es decir, fue lo primero. Vamos a hacer como Él,
vamos a vivir lo que Él vivió. Lo mismo que Él se transformó, así nosotros también seremos transformados en un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado. Si vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 39, 24, 39. Se le apareció a los discípulos, se estaba hablando de esto, los discípulos estaban en un lugar, estaban encerrados y de pronto se les apareció y cuando ellos hablaron, Tomás, que era uno de los 12, no dijo que no lo creía. Entonces le volvió a aparecer a ellos y le dice, mira, tóquenme eso. Ahora, a los discípulos lo que le dice es, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús se les aparece de pronto, ¿y qué piensan ellos? Que están viendo el fantasma, una aparición de alguien que había muerto y que ahora se les aparecía. Eso les infunde terror. Sin embargo, en ese cuerpo glorificado, Jesús les dice, tóquenme, tóquenme, vean que yo mismo soy. En primera de Juan, Juan decía, les hablamos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos. Si el cuerpo glorificado se va a poder palpar, ¿en qué dimensión? No lo sé. La Biblia no entra en detalles al respecto, pero sí vamos a tener un cuerpo glorificado, pero resucitado. O sea, algo que salió de la muerte y entró en la vida. Y vamos a poder palpar. No vamos a hacer un cuerpo como a veces salen en las películas, en que las personas van a tocar el cuerpo y ¿vale? Le pasan la mano de lado a lado. Va a ser un cuerpo tangente, tangible, va a ser un cuerpo real. En Juan 20, 27, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 27, ¿no? Este es el caso entonces aparte de Tomás. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, razonando en su propia intelectualidad humana, quería decir que aquello era imposible. No, eso no puede ocurrir. Jesús se le aparece y le dice, mete tus dedos en mis llagas y mira, aquí está el lanzazo del soldado, mete tu mano aquí. Era un cuerpo tangible, real. Lo que esto refleja es que el cuerpo celestial es un cuerpo real. No es un cuerpo de sombras, un cuerpo que estaba lleno de gases formando formas, sino que va a ser un cuerpo real, que va a ser reconocido. Ahora, ese cuerpo, por supuesto, tendrá elementos superiores de una naturaleza superior al físico. El mundo físico, Pablo decía, una cosa es el cuerpo terrenal y otra cosa es el cuerpo celestial. El cuerpo celestial es superior al terrenal. El mundo físico tiene final. El celestial es eterno. Así que cuando recibamos ese cuerpo, vamos a tener elementos que eran imposibles o son imposibles con este cuerpo de carne y hueso y sangre atado al mundo material, que no nos podemos zafar del mundo material. Va a tener elementos superiores. Por ejemplo, Lucas, ahí mismo en Lucas 24,
Lucas 24, el verso 31. Cuando él va con los caminantes que iban de Emmaús, dice que él se puso a bendecir los alimentos, y cuando bendijo los alimentos, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es decir, hasta había caminado con ellos y no lo habían reconocido, porque va a tener un cuerpo, pero un cuerpo que no refleja la semejanza física, terrenal, material, sino que tenía un cuerpo celestial, como un día nosotros lo tendremos. Pero dice que hasta que no le fueron abiertos los ojos, no lo reconocieron. Porque este cuerpo va a ser identificado de manera o a través por el canal de lo espiritual. No va a ser que es igual y sea, mira, ahí está fulano, a no ser que a través del espíritu lo reconozcamos. Eso fue lo que sucedió cuando los discípulos vieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías nunca lo habían visto. ¿Por qué? Lo reconocieron. Porque lo reconocieron a través del campo, del canal espiritual. Porque lo espiritual se identifica y se reconoce por las leyes espirituales, no por las humanas, no por las naturales. Entonces va a haber una diferencia. Me viene a la mente también el caso de Jesús cuando se le aparece a María Magdalena frente a la tumba. Y María le mira y no lo reconoce, y había caminado con él durante 3 años. Y le dice, ay, por favor, si usted se ha llevado el cuerpo de mi maestro, devuélvalo. Y Jesús le dijo, María. Y cuando él dice su nombre, aleluya, un día Jesús va a decir nuestro nombre. Y cuando dijo su nombre, María Magdalena lo reconoce entonces. Y es cuando le dice Raboní, que significa mi maestro. O sea, lo reconoció a través de lo espiritual, de esa conexión espiritual. No lo reconoció a primera vista, a pesar que era Jesús. Así que el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección, no lo vamos a recibir inmediatamente de partir con el Señor, sino que va a haber un cuerpo que nos va a ser entregado el día de la resurrección. Y hay algo muy importante en esto, porque el pensamiento griego decía que el cuerpo se apartaba porque no era parte del alma, sino que era como un forro, era una caja donde se metía el alma. Era una jaula, por decirlo de alguna manera. La Biblia nos presenta que somos una unidad. Y la resurrección está hablando del cuerpo, porque vamos a estar vivos en Cristo. Vamos a estar vivos. Dice Juan en Apocalipsis que vio a las almas de los que habitaban bajo el altar de Dios, que clamaban y le decían, Señor, ¿hasta cuándo demorarás el traer a nuestros hermanos? Es decir, Él los vio. Vamos a tener apariencia, pero el cuerpo va a ser el día de la resurrección, cuando nuestro cuerpo sea resucitado, renovado, transfigurado, siendo un cuerpo celestial. Ese día volveremos a ser una unidad. Cuerpo y espíritu y el alma. Algunos piensan que espíritu y alma es lo mismo. Hay otros pasajes que presentan la diferencia entre espíritu y alma. Pablo en una de sus cartas dice que debemos mantenernos rectos delante de Dios en espíritu, alma y cuerpo. Pero no entremos en ese detalle teológico.
en Juan 20:19, Juan 20:19 dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaba todo cerrado y Jesús pasó de pronto, se les apareció delante. A los primeros, cuando les reconocieron, él se les desapareció de la vista. A estos se les apareció de pronto. Es decir, va a ser un cuerpo con características superiores al cuerpo físico. Pero recordemos, esa es la resurrección. Mis hermanos, somos una unidad. No es que el cuerpo esté por un lado, el espíritu por el otro, el alma por el otro, sino que somos un ser. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, les dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es que amamos a Dios solamente con el alma y el cuerpo sigue por su lado, o con el cuerpo y el alma no, al alma no le interesa, sino que somos una unidad delante de Dios. Cuando el cuerpo resucite, volveremos a hacer esa unidad, pero lo volveremos a hacer en Cristo. Así que, mis hermanos, este es el tema que quería tratar con ustedes. Es bueno cuando uno tiene un recurso que va a viajar, poder responder y poder conocer más acerca del lugar a donde uno va a estar. ¿Usted piensa estar con Cristo? Yo también. Y vamos a ver cómo podemos un día encontrarnos con Él. Dios me le bendiga ricamente, prospere su vida, profundice su vida en el conocimiento del Señor, sea obediente a sus mandamientos, para que entonces podamos estar allá con Él en las características que hemos visto aquí en la palabra. Recuerde darle like, comente, deje lo que usted piensa y sobre todo, comparta el video. Hay muchos que quieren saber qué pasará después de. Dios les bendiga.